Hoy en el plató de Medicina Responsable estamos con Juan Vera, director general para España y Portugal de Organon. Organon, para quien no sepa qué es una joven compañía muy centrada en las necesidades de la salud de las mujeres. O como dice su propio lema, estamos aquí por la salud de la mujer. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan. Muchas gracias, Nuria. Encantado, una oportunidad. Bueno, el próximo mes decía que Organon es una compañía joven. El próximo mes de junio cumple 4 años. ¿Qué balance haces de estos 4 años de vida de la compañía? Pues parece mentira, ¿verdad? Que hayan pasado ya 4 años desde entonces. Y es imposible no acordarse de cómo estábamos hace 4 años, cuando lanzamos la compañía, que estábamos en plena, saliendo del confinamiento, en plena pandemia, con una incertidumbre tremenda, y como tuvimos que lanzar una compañía de este tamaño casi desde nuestra cocina, porque realmente no nos pudimos juntar como compañía pues hasta el año y medio aproximadamente de lanzar. Y Organon nacía con un propósito, que era convertirse en un referente en el cuidado de la salud de la mujer, pero buscábamos, además era ambicioso, porque buscábamos no solo, hasta ahora la enfermedad de la mujer estaba casi centrada en salud reproductiva, y buscábamos un enfoque muchísimo más amplio, es decir, enfermedades por supuesto que eran específicas de la mujer, pero también estas enfermedades que digamos afectan mayoritariamente a la mujer, como puede ser la migraña o algunos cánceres, pero también en enfermedades que si bien la prevalencia es semejante en hombres y en mujeres, cursan de forma completamente diferente en la mujer. Entonces, con esta idea, pues básicamente empezamos y fuimos buscando alianzas, fuimos trabajando con universidades, con fundaciones, con sociedades científicas, con las propias pacientes, con los médicos, para buscar, digamos, esta mirada mucho más amplia a la salud de la mujer. Y además todo eso pues lo teníamos que hacer mientras como venimos de un spin-off de una compañía grande y teníamos que montar nuestra propia personalidad como compañía, nuestra propia cultura, nuestros propios procesos. Separarnos era un proceso, porque no solo tienes que separar empleados y tienes que separar productos, tienes que separar fábricas, por ejemplo. Organon tiene 6 plantas de producción, entonces había que cambiar el sistema del SAP, el sistema del CRM. Entonces, pues todo ha sido un proceso que además hemos tenido que hacer mientras dábamos resultados, y la realidad es que pues a cierre de diciembre, a cierre del 24, si lo comparábamos con nuestro cierre, en nuestro primer año de operación, que fue en el 21, pues tenemos una cifra de negocio que es un 19% superior. Con lo cual estamos realmente contentos y ilusionados por todo lo que tenemos por delante, claro. Hablaremos un poco más adelante de los tratamientos y las terapias en las que se está trabajando con respecto a la salud de la mujer, pero sí que quería parar un momento en por qué una compañía, una farma que va dirigida exclusivamente a la salud de la mujer. Bueno, pues principalmente porque veíamos ahí una necesidad no cubierta y como realmente podíamos aportar bastante en aquellos aspectos que creíamos que eran más importantes y más podían ayudar. Uno es muy sencillo y tiene que ver con la inversión en estas patologías, que si quieres hablaremos, que tiene un nivel muy bajo. Pero también todo esto que hemos hablado, llamar la atención y llamar a la acción en todas estas enfermedades que se están tratando igual para hombres y mujeres, cuando cursan completamente diferente. Hay mucha evidencia científica, pero todavía no ha bajado al final a la práctica clínica, a que el médico le pregunte cosas diferentes a un paciente si es una mujer o si es un hombre. ¿Y qué enfermedades son esas? ¿Qué terapias, en qué terapias estáis trabajando para el diagnóstico y el tratamiento de qué enfermedades? Sí, bueno, Organon realmente hace 4 años nacía sin capacidad realmente de investigación y desarrollo, y teníamos que montarla. Entonces, a la vez que se montaba, se hizo una estrategia que tenía que ver con la adquisición bien de compañías, o bien de moléculas, o bien de acuerdos comerciales. Y este año la verdad que va a ser un año muy activo. El año pasado terminó con la mayor adquisición que habíamos hecho, una compañía americana con productos de dermatología, y hablaremos de ella, pero este año, por ejemplo, eso es todavía para el mercado americano. Este año lanzaremos en abril-mayo un dispositivo para la hemorragia posparto. La hemorragia posparto, que es la primera causa de muerte materna en parto, y gracias a Dios en países desarrollados pues es pequeña, pero es una necesidad grande. Y a finales de años hemos hecho un acuerdo con Henlius, una compañía china, para traernos biosimilares, y será el lanzamiento del biosimilar de Prolia para la osteoporosis, y más adelante en el 26 pues lanzaremos también para Perjeta, el Pertuzumab, un biosimilar también para un cáncer de mama, ¿no? Pero también este año va a ser muy activo porque se adquirió una compañía sueca, Forendo,
con 2 moléculas muy prometedoras. En junio sabremos los resultados de la fase 2B de una molécula para la endometriosis. La endometriosis, que es una enfermedad que afecta a una de cada 10 mujeres, que es la primera causa de infertilidad y que no tiene tratamiento. Y justo este enero, según hablamos, se ha empezado con un segundo producto para el síndrome de ovario poliquístico. Se han empezado los ensayos en humanos, ¿no? Entonces son 2 moléculas muy, muy prometedoras. Más adelante, en el 27, pues, se hizo un acuerdo con una compañía para un dispositivo para la esterectomía mínimamente invasiva, que es otra necesidad grande. Y también hay un anticonceptivo no hormonal que esperamos que de muy fácil uso, que con unos datos muy prometedores, que también esperaremos traer al mercado al 28, 29, y en paralelo pues se siguen buscando y se sigue prospectando, siempre en áreas, digamos, en necesidades que de alguna forma no están cubiertas. Con tu respuesta, sí que era necesaria una empresa farmacéutica dirigida exclusivamente a la mujer. Me has recordado todas las enfermedades que hay en torno a la mujer. Para terminar un poco hablando de contextualizar Organon, y pasaremos ahora a hablar de esa salud de la mujer y de esa diferenciación que hay entre hombres y mujeres, sí que me gustaría que me contaras cuál es el papel que juega la filial de Organon en España dentro de Organon Global. Si me puedes dar datos de qué representa. Sí. Bueno, Organon es una compañía que viene de una compañía muy grande, pero realmente es una compañía más pequeña. Estamos hablando de una facturación en torno a 6.500 millones de dólares, con la que cerraremos el año pasado, presente en 140 países, ¿no? Dividida en 5 regiones, España tiene un peso muy relevante, contrario a lo mejor a lo que estamos acostumbrados en la facturación de la compañía. Somos el tercer país por volumen de negocio, detrás de Estados Unidos y de China. Esto pues te da una responsabilidad, pero también nos hemos dado cuenta que en España es un entorno muy complejo y hemos aprendido muchas cosas desde cómo utilizar los canales digitales, desde cómo utilizar las tecnologías de sanitarias y cómo hacer ensayos clínicos. Somos de los países punteros realmente en ensayos clínicos en España. Esto es algo que no se habla, con lo cual el país de España, no solo por volumen de negocio, pero también por las ideas y cómo empujamos, pues es muy relevante. Estamos muy orgullosos. De hecho, que España sea líder en ensayos clínicos a nivel europeo tiene mucho que ver con la labor que hacéis las farmacéuticas. Precisamente, ahora uno de mis afanes ahora mismo es estos ensayos. Te he comentado la molécula de endometriosis que termina en 2B, es que en la siguiente fase pues esté presente en España, pero casi como ciudadano español, ¿no? Por aprovechar toda esa tecnología y para aprovechar, digamos, el nivel de nuestros profesionales sanitarios y de nuestros hospitales. Hablamos ahora de la mujer. ¿A qué retos crees que se enfrenta la salud de la mujer en la actualidad, tal como se concibe la investigación y en la industria farmacéutica? Pues como te he comentado, hay 2 retos principales, y uno tiene que ver que por alguna razón las enfermedades específicas de la mujer siempre han volado casi por debajo del radar de la ciencia. Es decir, y tienen muchísimos ejemplos, lo hemos hablado, la endometriosis, que afecta a 1 de cada 10 mujeres, primera causa de infertilidad, y no hay tratamiento. El síndrome de ovario poliquístico, que básicamente pues cursa tampoco hay tratamiento. Es una enfermedad que con síntomas en algunos casos difusos, porque pueden ser, digamos, una menstruación irregular, dolorosa, pero puede ser que salga pelo donde no tiene que salir, pero llega un momento que también se confunde con el síndrome metabólico, con lo cual puede dar lugar a hipertensión, a diabetes, etcétera, y no hay tratamiento. La fibromialgia, ¿sabes? Que no es sospechosa de poca prevalencia, que es vivir con el dolor. No hay cura y se erra, todavía se fallan los diagnósticos, ¿no? Entonces, realmente una primera parte es esta, hay una falta de inversión casi crónica, y los números, pues los últimos que estuve mirando, que son de hace 3 años, el 4% de la inversión iba en patologías específicas de la mujer, pero que si quitamos la oncología es el 1%. Entonces, y además si miras de alguna forma los fármacos que se han aprobado, o sea, pues eso es el futuro, pues si fijas el presente y los fármacos que se han aprobado, pues en torno del porcentaje similar, en torno al 4% en patologías específicas de la mujer. Entonces necesitamos poner el foco ahí, en la inversión en estas enfermedades. Pero hay un segundo punto que tiene que ver con esas enfermedades que afectan, digamos, por igual en cuanto a prevalencia a hombres y mujeres, pero que se ha
demostrado que los síntomas son diferentes, que cómo progresa la enfermedad es diferente, que cómo se responde al tratamiento es diferente. Entonces necesitamos realmente un sistema que entienda estas diferencias y unos profesionales que estén formados en estas diferencias y unos pacientes además que reconozcan estas diferencias. Y lo hemos hablado porque también es a lo mejor el que más resuena. Los síntomas de un infarto, todos, si te pregunto, pues todos vamos al brazo, a la presión en el pecho, son síntomas masculinos, nunca una mujer. Y eso al final, por falta de conocimiento, las mujeres van más tarde al médico y eso pues acaba en peores resultados en salud. ¿Por qué crees que ha pasado esto? ¿Por qué hemos llegado a 2025, siglo XXI, y hay ese infradiagnóstico, tan poca inversión e investigación en la salud de la mujer? Pues puede tener que ver también con la falta de conocimiento y la falta de investigación, de alguna forma. Las enfermedades de la mujer siempre se han considerado casi un espejo de las del hombre, de forma que si yo era capaz de tener un medicamento eficaz que lo comprobaba y funcionaba en hombres, iba a funcionar en mujeres. Los ensayos de seguridad, por ejemplo, se hacían en hombres, pero hasta temas auténticamente absurdos. Es decir, la Viagra femenina es un producto que existió y existió durante 8 meses y se tuvo que retirar del mercado en el 2016 por incompatibilidad y por temas de seguridad en mujeres, y cuando se fueron a los estudios se habían hecho en hombres, porque se consideraba que la seguridad, si yo conseguía una seguridad en hombres, se reflejaría en mujeres. Y esto hemos comprobado que no pasa. Pero muchas de y hablaremos también de cómo impactan también la poca presencia o la poca representación de las mujeres en los ensayos clínicos, pero todo eso lleva a brechas en el conocimiento y lleva a retrasos en los diagnósticos y lleva pues a peores resultados en salud. De hecho, lo nombrabas ahora, somos el 50% de la población. Y los ensayos clínicos, hasta la fecha, hasta el día de hoy... está subiendo, pero está en torno al 30% la representación, y en casi todas las áreas importantes de la mujer están infrarrepresentadas. Es verdad que está subiendo, hay más concienciación. Está subiendo, esa es la pregunta que tenía para ti. O sea, hay más concienciación y sobre todo los organismos públicos que muchas veces financian estos ensayos ya lo ponen como requisito. Pero esto no es nuevo, ¿eh? La FDA americana ya lo puso como requisito hace como 25 años, fue la cardiología la primera que levantó la voz de alarma, y tampoco se ha conseguido llegar a la velocidad que teníamos que haber llegado, en una representación simplemente balanceada, que sea proporcional a la prevalencia y a la población. Este cambio, este crecimiento en el aumento significativo de las mujeres en estos ensayos clínicos, a medio plazo va a tener una repercusión importante para la salud de la mujer. Bueno, y te pongo un ejemplo. Si te ves los últimos fármacos retirados en Estados Unidos en el 21, algo así como el 60% eran fármacos retirados por problemas de salud en las mujeres. Entonces, esta investigación y tener en cuenta, digamos, estas diferencias directamente desde el principio, desde los ensayos, va a permitir que seamos mucho más conscientes de los problemas de seguridad, de las dosis necesarias y los compuestos necesarios que más impactan a la mujer, porque realmente genéticamente, biológicamente, pues somos diferentes. Estoy hablando de hormonas, de genes, de cromosomas, que hace que las enfermedades cursen de forma diferente. Como está cambiando y está creciendo y se está poniendo más el foco en la salud de la mujer, entiendo que los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, bueno, cualquier profesional de la salud tiene que adaptarse a estos nuevos cambios. Entiendo que hay una labor ahí de concienciación, de divulgación, de formación muy importante. Hay una labor de formación que tiene que empezar directamente en las universidades y en las escuelas, es decir, que en los currículums y en la formación de estos profesionales, hablo de médicos, pero hablo de enfermería, matronas, etcétera, desde el principio se entiendan estas diferencias y se trabaje en qué aspectos hay que tener en cuenta y qué aspectos hay que considerar cuando tienes delante una mujer versus cuando tienes delante un hombre. Y unos son biológicos, pero otros no son biológicos, otros son sociales. Y hablo ya un poco más del género. Es decir, o sea, cuál es el rol de la sociedad, y te pongo un ejemplo. El otro día, hablando con una cardióloga, me decía que una cardióloga que trabajaba en un hospital del sur de Madrid, me decía que ella había comprobado que un indicador de riesgo tan importante, de riesgo cardiovascular, como es, por ejemplo, el colesterol, era cuántas personas vivían en el hogar de la paciente que tenía delante, que tenía comprobado que a más personas, peor salud cardiovascular. Eso no tiene nada que ver con la biología, eso tiene que ver con el género. Entonces, eso es algo que los profesionales también tienen que entender y que como sociedad pues tenemos que evolucionar. Tiene que ver, entiendo, con que siempre dicen que las mujeres nos preocupamos
Más por la salud de hacen los que un rol, conviven a nuestro sí, alrededor y menos por la nuestra. exactamente. Entonces, cuando hablamos de, fíjate lo ambicioso que es, porque cuando hablamos de mejorar la salud de las mujeres, estamos hablando de mejorar la salud del 50% de la población, pero precisamente por ese rol de cuidadoras estamos hablando de incidir en el 100% de la población, si conseguimos mujeres más sanas y más responsables de su enfermedad. Hablabas de esa unión, ese trabajo conjunto con sociedades científicas, con universidades. Tenéis como ejemplo el proyecto ERA con Semergen. Así que me gustaría que nos centráramos en este proyecto y en qué consiste. Bueno, Semergen, como sabes, es una de las principales asociaciones en atención primaria. Atención primaria es clave en el tratamiento de las enfermedades, es la primera línea y necesitamos, digamos, que conozcan estas patologías, pero que también tengan una visión global, de forma que muchas veces el tratamiento de la mujer necesitan trabajar con otras especialidades, bien sea en cardiología o la propia ginecología, neumología, etcétera, ¿no? Entonces, con Semergen vimos la oportunidad de un programa ambicioso, es un programa incluso de 3 años, que lo que busca es estudiar estas diferencias, estudiar qué tratamientos y estudiar cómo se debería enfocar la salud de las mujeres a lo largo de su ciclo de vida. Es decir, se empieza en la preadolescencia, donde los problemas son completamente diferentes de una mujer adulta y son diferentes de una mujer premenopáusica o posmenopáusica. Entonces se busca, digamos, toda esa extensión a lo largo de la mujer y formar a los profesionales en todas las patologías, pero también en todas las posibles complicaciones que pueda haber donde necesitan hablar con otro especialista. ¿Cómo está siendo la reacción de los profesionales? Pues tremendamente buena en cuanto a que, bueno, tenía riesgo, porque al fin y al cabo tú lo estás diciendo, me digo yo, que estás tratando, que hay mejoras en cómo podías tratar al 50% de tus pacientes, ¿no? Entonces, la primera reacción puede ser hasta negativa, pero la realidad es que hay tanta evidencia científica de eso que hablábamos, de cómo la misma enfermedad tiene diferentes síntomas, diferente progresión, responde diferente al tratamiento. Hay tanta evidencia científica que realmente es fácil de demostrar. Entonces es un acompañamiento a los profesionales y en esto además hay que trabajar evidentemente de forma diferente entre profesionales establecidos, jefes de servicio, etcétera, con los nuevos residentes, ¿no? Entonces se tiene que trabajar de alguna forma con los dos, incluso se pueden enriquecer y fertilizar casi unos a otros, porque trabajamos también con diferentes generaciones de médicos y de médicas, porque esto es además un problema de todos. No te quedes con la idea de que las mujeres como médicos están mucho más concienciados que los hombres. Esto es bastante general y muchas veces cuando lo hablas, pues ves cómo realmente estás contando algo diferente y algo nuevo, pero tanto para hombres como para mujeres en la medicina. Y sí hay mucha voluntad. También hemos nacido en un momento que yo creo que hay un ecosistema y hay una preocupación social sobre todos estos temas, que también es un riesgo, porque como compañía farmacéutica lo último que quieres es meterte, digamos, en todo este ruido, ¿no? que tenemos ahora, con lo cual el truco es estar muy pegaditos a la ciencia y a las evidencias científicas y hablar únicamente de ciencia. Defendéis desde Organon una atención sanitaria con perspectiva. Algo que he escuchado no solo en Organon, sino pues que he escuchado en entrevistas y he leído. ¿Qué significa esto? Bueno, pues es exactamente todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. El entender que la salud de la mujer pues tiene unos por condicionantes biológicos y por condicionantes sociales, pues tienes que tener tanto en la prevención como en el diagnóstico, como luego cómo tratas la enfermedad, pues tienes que tener un enfoque diferente al que tienes en los hombres. O sea, se habla mucho de medicina personalizada. Entonces hablamos de una medicina personalizada para el 50% de la población. Vale. Para ir terminando, aparte de vuestro foco en esa perspectiva de género, estáis también muy focalizados en una estrategia ESG, y explico lo que es la estrategia ESG porque es verdad que se llama de muchas formas, es ambiental, social y de gobierno corporativo. ¿En qué consiste esta estrategia? Bueno, es amplia, por supuesto, tiene una parte de sostenibilidad y social, de cuidar nuestras emisiones, etcétera. Pero también tiene una parte de devolver a la sociedad a la que sirves pues parte de lo que te ha dado. Entonces aquí pues te voy a mencionar a dos. Hay un programa, Her Promise se llama, que es un programa internacional que el año pasado fueron 30 millones de euros, que en España en concreto lo hemos canalizado vía dos propuestas. Una es con Sedra,
la Asociación para Planificación Familiar es un proyecto para planificación familiar en jóvenes, para información, etcétera. Y luego hay otro proyecto precioso con la Fundación Sandra Ibarra, que es en la preservación de la fertilidad en pacientes oncológicos. Esto es un problema que tiene que ver con la información, tiene que ver con la congelación de óvulos, etcétera. Entonces, estos dos son los que nosotros hemos canalizado, pero también a nivel internacional hay un proyecto muy bonito. Nosotros tenemos un anticonceptivo, que es un implante que lo pones una vez y dura 3 años en el brazo, que ahora, yo creo que es el año que viene, que se extenderá a 5 años, donde tú te aseguras la cobertura durante esos 5 años, y en estos países subdesarrollados se está, digamos, cediendo el fármaco a precio de coste, para buscar precisamente esa. Entonces, de alguna forma Organon es consciente que viene con que tiene una responsabilidad y una visión que lo que hace, que tiene que ver con el desarrollo de fármacos que estamos haciendo, pero en paralelo hay que devolver a la sociedad mucho de lo que nos está dando vía este tipo de programas. Y ahora que hemos empezado año, ¿cuáles son, qué perspectivas tenéis para este año que acabamos de empezar? ¿Qué esperáis conseguir a nivel de crecimiento, a nivel de terapias? Pues todos los del mundo, todos, o sea, a nivel de terapias te he hablado que va a ser un año muy activo con lanzamiento de nuevos productos. A nivel financiero, como te dije, el año hemos tenido un crecimiento sostenido en torno al 5 o 6%, que nos lleva casi un 20% de crecimiento desde que salimos. Este año es un año retador porque en septiembre además perdimos la patente de nuestro principal producto, que es, entonces tenemos un portfolio bastante amplio y bastante diferenciado, con lo cual podemos balancear, pero sí, es un año, digamos, de reto, porque este crecimiento, al menos durante este año, pues se va a ver detenido. Pero lo que tenemos que hacer, además, sobre todo, es avanzar en todo lo que te he dicho hasta ahora. Nosotros, vía estos acuerdos con sociedades, vía herramientas que hemos desarrollado nosotros, como el mapa de salud con perspectiva, que lo que busca es coger datos, digamos, del Sistema Nacional de Salud y busca por región y por comunidad autónoma ver estas diferencias como una llamada a la acción, diferencias en resultados en salud entre hombres y mujeres. Hicimos una encuesta para entender cómo las mujeres pues, se percibían su propia salud, pero si te fijas, eran elementos todos de levantar bandera, de decir, oye, tenemos un problema, hemos identificado este problema, ahora tenemos que empezar a dar soluciones. Entonces, este año vamos a trabajar con el proyecto Mirada, con muchas sociedades científicas, con lo que buscamos decir, ¿y ahora qué? Es decir, qué cambios tenemos que hacer en protocolos, qué cambios tenemos que hacer en guías de tratamiento, cómo realmente podemos aplicar en la práctica esta mirada diferente o esta salud con perspectiva. Y seguir trabajando en estas alianzas, seguir lanzando los productos y seguir creciendo como compañía. Creo que ya somos una compañía consolidada, ya tenemos que acabar con el rollo de que acabamos de nacer, pero lo que tenemos por delante es precioso y es ambicioso, pero al fin y al cabo es que estamos hablando, como te he dicho, estamos hablando de incidir sobre el 50% de la población y con el rol de cuidadoras pues en la población total, con lo cual es precioso. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Juan, y gracias por, como parte de ese 50% de la población, por poner el foco en esa salud de la mujer y ayudar. Pues gracias a vosotros y gracias a todos estos agentes que he mencionado que están trabajando con nosotros con este objetivo, porque para nosotros realmente es un placer, pero sobre todo es un privilegio contar con semejantes aliados. Pues muchas gracias. Muchas gracias.